compañía acá en Donde Están los Héroes. Llueve en Recolandia y zona. Está fresquita la tarde, linda para escuchar la radio, para informarte, para entretenerte, para divertirte un poco. Y para eso estamos nosotros acá. Acordate que en redes sociales nos encontrás como @donde están los. En nuestras historias tenemos ahí la pregunta: ¿qué le preguntarías al fiscal Juan Sebastián Marichal? Y en Donde Están los Héroes en Facebook nos escuchás y nos ves en vivo. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Marichal. Buenas tardes, ¿cómo andás? Welcome. Buenas tardes. Lo de doctor es una exageración porque... Bueno, enfermero. Enfermero. Sí, Nunca operaste a nadie. Sí. No. No. Asisto a los operadores. A la perinola, el Mirá. que maneja el bisturí. Mira. Ah, bueno, pero tiene un nombre, como tenés que estudiar para eso también. Para pasar el instrumentista. escalpelo, Instrumentista. como las tijeras. Honorable, Sí. le podemos decir. Sí. Honorable. Oloroso también. Hola. No, honorable. Es mucho... No, hay que... Los títulos nobiliarios están abolidos, así que vamos... ¿De dónde sos, Eva, vos? De Paraná, Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo terminaste acá, digamos? Y yo, digamos, ya estoy asantafesinado porque estudié en Santa Fe, trabajé en Santa Fe y bueno, todos mis vínculos varios se desarrollaron en Santa Fe. Después en Rafaela. ¿Qué edad tenés, Eva, perdón? 30. 30. 30, clavado. Y después viví en San Rafaela 3 años y después, bueno, en todos los lugares siempre mi posición era probar distintos concursos, tanto ya cuando era contratado, cuando era empleado, que era empleado raso del federal, probar en el federal, que es bastante complicado, y bueno, también probé en provincia, luego de... ¿En qué haber hecho laburaste? posgrado ¿En dónde estudiaste? en la UNL. En la UNL. ¿Y laburabas en Santa Fe? Trabajé en una defensoría un año pasante, una fiscalía federal contratado 2 años, después un empleado efectivo en Rafaela 3 años. ¿En y dónde en después Rafaela? En la Fiscalía Federal de Fiscalía Rafaela. Federal. Ujú. ¿Siempre el derecho penal? Sí, siempre, por suerte. ¿Cuál Así que- era? Sí. ¿Cuál era tu materia favorita en la facultad? ¿Cuál era la que más te gustó, la que más te atrajo? Y derecho penal, pero también ciencia política, también derecho constitucional también, o sea, las que por ahí comerciales, los civiles y comerciales, salvo familia, pero en general era bastante, o administrativo, porque era bastante técnica y abarcadora, eran bastante aburridos. Así que- ¿Que vos ves conexión entre la política y el derecho, entre el derecho penal específicamente y la política? Sí, el derecho es una cristalización de una política determinada, o sea, es un plan del Estado de objetivos y aspiraciones de cómo debería de ser la sociedad, y el derecho penal es la herramienta más brutal que tiene el Estado para llevarlo a cabo, porque bueno, en ese sistema de premios y castigos el derecho penal es el garrote, es el castigo al cual el Estado se autolimitó que debería ser lo último en recurrir. Aunque bueno, estamos viendo totalmente lo contrario por muchos motivos, pero es el derecho penal protege, digamos, ciertos valores o bienes jurídicos. Y Aparte el derecho nace con el derecho penal justamente, porque lo primero que vemos es cómo justamente se penalizan, se condenan ciertas actitudes como sociedad, a lo que voy. Y lo primero que empezamos a condenar es el homicidio y ciertas actitudes. Y de ahí después surge todo el resto del derecho. Porque lo primero que hacemos es justamente juntarnos como sociedad para ver cómo evitamos que se produzcan estos grandes desmanes. Porque ahí sí hay un conflicto. Bueno, se ve, creo que muy patentemente con el nuevo sistema penal. ¿Vos qué opinás? En relación en Estados Unidos vemos que muchas veces, en la mayoría de los estados, si no me equivoco, las políticas, quienes persiguen, quienes hacen la persecución penal hacia los fiscales, son elegidos por el pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, en Estados Unidos los fiscales primero tienen muchísimo más libertad, autonomía para disponer y para poder arreglar inclusive los casos, o sea, sacar, poner hechos y calificarlos. Para inventar pruebas, digamos. Claro, no inventar. Bueno, Nos hace falta eso, ¿verdad? Es como que estaría bueno. No hace eso. falta. Bueno, a ver, en realidad lo que uno ve en las películas, los juicios, como es técnicamente imposible hacerlos, entonces, porque es muy caro y demora mucho tiempo, entonces el 97-98% se arregla. Y no quiere decir arreglos espurios, pues parece que cada vez que uno firma un abreviado hay un acuerdo espurio por detrás, pero no significa eso. La esencia es
poder llegar a acuerdos razonables antes. Y bueno, Estados Unidos tiene mucha más autonomía a los fiscales para poder evitar llegar a juicio oral. Y bueno, también son elegidos y son representantes de los partidos. En Estados Unidos está más sincerado el rol de los fiscales y también de los jueces, porque hay jueces que sabemos que son liberales, hay jueces que son conservadores, y allá directamente, así como uno vota concejal, vota también fiscales, lo cual es relativo también, bueno, se puede decir, puede ser más transparente, más controlable. Por otro lado, también lleva a veces a unos desbordes de prisionalización que en parte son consecuencias de hacer cualquier cosa para zafar el día a día también. ¿No es razonable, Seba, que se pida que la justicia esté disociada de la política? No, a ver, nosotros tomamos decisiones que influyen en cuestiones de poder y por lo tanto son decisiones políticas. Quizás en la materia que yo intervengo no se ve tanto, pero las decisiones de los jueces, de los fiscales, de qué proseguir y qué no, son decisiones políticas, o sea, de qué darle prioridad o qué no darle prioridad, a qué llevar a juicio y qué no, y es una decisión política criminal, digamos. Política criminal pretende tener un objetivo, digamos, de no ser una política partidaria, si no estamos hablando de perseguir a mis enemigos y defender a mis amigos, pero por lo menos una decisión de poder. Quiero hacer una aclaración. ¿Vos sos fiscal desde el año pasado o antepasado? 2018. 2018, o sea, tenías 28 años. Bueno, ahora voy a cumplir 2 años, tenía 28 años. Sí. Bueno, quiero hacer una aclaración para quien está dentro de la justicia. No es lo más común, no es lo más normal que una persona de esa edad acceda a un cargo, a este tipo de cargo, que es un cargo muy importante. Y por concurso, claro. Y por concurso. Esto es lo que hay que aclarar. Él concursó y concursó con gente que lo sabrá, que por ahí tenía inclusive o más experiencias o un montón de cosas más que él, y él ganó el concurso en su buena ley. Parece una pavada, pero hay que decirlo. Sí, o sea, él con 28 años accedió a un cargo. Que la gente joven también es apta. Que no hay nadie menor de 40 acá en la zona. Bueno, en la zona. En la zona. El promedio de edad en los últimos años que se ha designado son en defensores adjuntos y en fiscales adjuntos es muy bajo. Es de alrededor de 34, 35 años con gente de mi edad, 28 años, que ha entrado. Cuando yo entraron 2... que tenían 30, 31, 28, y después del año siguiente entró uno que tenía 28. Pero fuera de aire te preguntaba hace un ratito, ¿vos fuiste el más joven de la provincia en ese momento? Y sí, en ese momento sí, ahora ya no, porque como les digo, cada concurso el promedio de edad... Sí, bueno, ahora... Y sí, le pasó a Kobe Bryant, a varios, le ganaron por la cuestión de edad. Sí, igual esperemos 2 años Maradona. más en el cargo y ahí sí se va a poner viejo. No, es una salvedad para decirlo que está bueno porque desmitifica un poco un montón de cosas, como vos decís, la gente joven también está capacitada y que bueno, y que cuando los concursos son transparentes es increíble está que bueno. haya gente joven y capacitada e inteligente, ¿no? No, por eso, porque yo pensé que solamente la gente que es más, para ver la cuestión de la transparencia, él cumplía funciones en la justicia federal y terminó rindiendo para un cargo de la justicia provincial, de la justicia ordinaria. Y lo ganó. Seba, te pregunto porque ya que hablamos de la política y la justicia, la política y la justicia, para mí la política y la justicia están de la mano porque la justicia obviamente considero que hace política, no me cabe la menor duda. Es una la decisión obsesión judicial quiere ser un juez consejero. es ahora, mi pregunta va por lo siguiente. ¿Se entromete la política partidaria o los otros poderes en la justicia? ¿Hay presiones políticas para actuar? Y si uno no está capacitado para sobrellevar las presiones, que no debería dedicarse ni a ser fiscal ni a ser juez, entonces... Pero existen yo creo entonces. Que sí existen, pues siempre existen presiones, pero no solamente de personas con cargos políticos, también personas con poder económico muy grande. ¿Pero te han llamado para decirte tenés que actuar de una determinada manera o cómo son esas presiones? No, sin nombres obviamente, pero... A mí no, en realidad. Si querés decirlo, digámoslo. A mí me juega a favor mi edad porque quizás en muchos casos pudo haber algún, no digo desprecio, pero consideración de que, bueno, no me van a llamar directamente a mí, pero puede ser a Pero otra con tu persona. edad justamente, Seba, y de hecho me ha pasado a mí que yo tengo casi tu edad,
en Una donde... Mirá que es muy joven, él tiene 30 recién. Por eso, pero muchas veces la edad, justamente por eso, la edad Dijimos es joven y como- entró Gustavo. Hola, Gustavo. es vulnerable porque es joven. Entonces, No. a este pibe Te pueden lo tentar con llamamos otras y le cosas. decimos cómo tiene que resolver. Claro, sí, desde el imaginario social hay una hay Pero una presiones idea de estamos eso. todos los días sometidos, por todo, en muchas causas, pero en general, si uno no es capaz de sobrellevarlo con la cabeza bien fría, no está hablando también por abogados, o sea, es una cuestión normal que, a ver, se torna cuando ya hay ofrecimiento, o sea, no estamos hablando de que todo es corrupción, pero sí, siempre hay lobby. El ¿Y la lobby, opinión pública? el alegato de oreja es muy común. Yo traté de cortarlo ni bien llegué acá porque esto de sentarse a hablar como para que convencerte de algo que no está convencido, no. O sea, tratar de objetivizar la función, digamos, no reunirme con cualquiera para que me Claro. convenza a hacer algo, sino, a ver, yo voy a hacer esto, si no te gusta por escrito, recurrís al fiscal. Nosotros por suerte estamos controlados, entonces, si no le gusta una decisión mía, puede plantear al fiscal regional, constituirse como querellante, entonces que haga lo que quiera, pero por escrito, no, presiones siempre hay. Claro, y bueno, más cuando venís desde afuera, que alguien te diga, no, Sí. mirá que acá esto es así, sí. lo solíamos hacer así o lo hicimos siempre así. Bueno, pero si se hace siempre así, vos tenés que hacerlo así. Claro. ¿Cómo vas a venir de afuera a decir cómo se tienen que hacer las cosas? En eso tienen razón. Y bueno, ¿No te parece? desde tratar de limitar el acceso a la oficina, porque lo que tiene Reconquista es que es una ciudad, pero tiene igual no vengo de Nueva York, pero Está diciendo que es un pueblo. pero bueno, ¿Cómo? tiene algunas Oh. particularidades, como por ejemplo Nos encanta el puterío, entrar nos encanta. a la oficina sin ni siquiera presentarse, y usted no sabe quién soy yo, ¿viste? Parece una cosa como no sé qué pará, pero vos tendrías que saber, No, y no si sé es una qué era, persona... no sé. Usted sabe quién soy Hasta yo. Te habla referencias. fulano, no sé, y bueno, pero ¿qué es? No sé. Vos No sé deberías qué es tener a abogado, alguien local... ¿Qué es periodista? Vos deberías tener a alguien local que te cuente la jerarquía de cada persona para ver cómo debes actuar y cómo debes defender o ejercer el derecho. Básicamente, si tiene o no derecho. Si las personas bien claramente tienen mayores derechos que el resto, ¿no? Ustedes no a- saben quién soy yo. No, a ver. A lo que voy es que le cortamos eso, digamos, o sea, por lo menos trato de tener un trato más objetivo y bueno, y también despersonalizar, ¿no? Las cosas de que por ahí, de que las decisiones que uno toma no tiene que ver con que hay algo detrás o que con una animosidad, pero eso pasa en todas las causas, de que hasta pasa en lo de María Marta, esto de pensar que hay animosidad particular. Y contra alguien. eso te quería preguntar, Seba, y ya conectando con la serie. Porque Molina Pico, por ahí en cierto... ¿Viste? ¿Alcanzaste a ver algo? Sí, estuve hasta las 3 de la madrugada, 2 días seguidos para terminar de verla. ¿De Vos estás verdad? escuchando eso Sí, sí, y sí, la vio para y leer. él llega, no terminé, te dice. Esta sí No, la vio, no, pero no, llega no, con no, la lo serie y la película no la cumplí, terminé. Cumplí, y Muy me bien. acordé de algunos fallos, creo que había leído lo que fue lo de Carrascosa cuando lo condena por homicidio. Te quiero preguntar algo, Seba, entonces, porque Molina Pico en ciertos momentos también da la apariencia... Perdón, digamos a la gente que no la vio por las dudas, Molina Vamos a Pico. contémosle también que hay una serie de Netflix de 4 capítulos que salió ahora sobre el crimen de María Marta García Belsunce, del 27 de octubre de 2002. Dos fue. El Carmen se llama. Y Molina Pico era el fiscal Por eso. de la causa. Y yo a lo que quería llegar es que ahora comentamos bien la serie. Si Dale. querés dejamos la pregunta para después. Sí, dale. Pero la pregunta es, muchas veces Molina Pico parece que está persiguiendo su hipótesis y no una verdad objetiva, no una investigación, sino que por presión de la opinión pública, como que ya hay un condenado y se persigue eso. ¿No pasa eso por ahí con los fiscales, como que tengo que encontrar el culpable? Entonces, por el que me dirán, entonces por ahí no hay una certeza, o no ni siquiera él tiene una certeza, o se la cree él mismo, y va a probar esa hipótesis, sea como sea, no importa si realmente son o no los culpables. He tenido muchos casos donde algún que otro defensor, no público, por la defensa pública dentro de todo tiene una mayor objetividad, digamos, y profesionalidad
en cuanto a que no vienen con ese planteo de que uno tiene animosidad particular, pero hay muchos en general, sobre todo los casos famosos, que no voy a mencionar en particular cada uno, pero que parece que no se investigó otra hipótesis. De hecho, bueno, en la condena del cura Monzón se planteó de que por qué no se investigó otra hipótesis, y los niños siempre dijeron padre Néstor, ¿y por qué vamos a investigar al padre Pepito? Si siempre dijeron padre Néstor. Entonces, si todas las pruebas objetivas llevan un camino, ¿para qué va a investigar otro? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, si en este caso todas las hipótesis apuntaban que en el lugar, en el momento del hecho, estaban los familiares, y había incoherencias en el relato de los familiares de cómo pasó lo que pasó, entonces, ¿qué sentido tiene investigar un robo? Se descarta el robo, porque tampoco hay hipótesis del robo. Entonces, ¿qué sentido tiene meter a otro en el lugar del hecho? No hay. Pero suele pasar, ¿o no? O vos decís que no, que es toda una percepción eso. Y que uno a ver, nosotros no tenemos tiempo como para andar inventando. Si no hay, tenemos tantas causas que no se puede andar yendo a la pesca, digamos. Si uno ya cuando va a juicio o acusa porque tiene suficiente percepción de que va a ganar el juicio. Entonces no va a ver que a buscar o inventar una persona responsable. Vos estás convencido, básicamente, de lo que estás haciendo. Y sí, si no se está convencido, no se va a juicio, digamos. No vas a perseguir penalmente a alguien si no estás realmente convencido. Aparte, vos te pones lo que estás haciendo es meter en cana a alguien, básicamente. Claramente, si no estás convencido de que esa persona es la culpable, serías bastante guacho. Claro, sí. Meter en cana a alguien se que es vulneraría inocente el no está principio muy de bueno. objetividad, digamos, que dice que los fiscales no son imparciales, pero sí tiene que ser objetivo, digamos, fundar su actuación en base a las pruebas objetivas, no a las percepciones personales. Bien, hablemos si quieren, ya que hicimos con la serie, después nos quedamos un ratito más y tengo preguntas en Instagram y en Facebook. ¿Cómo son ¿Pero algunas? se anima a leer? Algunas. ¿A responder? ¿No te animas a responder lo que sea? No sé. Si no nos imputas... Voy a consultar con mi abogado. La de la coima la podemos saltear. Sí. Por favor. Bueno, como decíamos, vamos con el caso de María Marta. Carmel, quien mató a María Marta, es una miniserie documental argentina estrenada en noviembre en Netflix. Narra la investigación y el juicio tras la muerte de María Marta García Belsunce, ocurrida en el 2002. La serie fue dirigida por Alejandro Artman y escrita por junto a Sofía Mora, quien tuvo a su cargo el trabajo de la investigación. Cuenta con la participación de periodistas, abogados y familiares relacionados con el crimen, del cual se analizan en distintas etapas en cada episodio. Se llamó caso García Belsunce al homicidio de la socióloga argentina María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre del 2002 en su casa de Barrio Cerrado Carmel, ubicado en Pilar, Buenos Aires. La rareza del caso radicó en que inicialmente se creyó que la muerte había sido causada por un accidente doméstico, pero un mes y medio más tarde, quiero resaltar eso, ¿no? Porque un mes y medio más tarde se descubrió que había sido asesinada de 5 disparos en la cabeza. Entre las líneas de las investigaciones tuvieron un posible robo fallido, un posible vínculo con el cártel de Juárez, eso yo no lo sabía, y una posible pelea con su esposo Carlos Carrascosas, quienes aparecen en el documental, ¿no? Aparece Carlos Carrascosa, que es el viudo, Horacio García Belsunce, que es el hermano, Irene Urtic, media hermana, John Urtic, medio hermano, y Guillermo Bartoli, el cuñado. Como dijimos, son 4 episodios, está en Netflix y hasta el día de hoy era lo más visto de la semana en Netflix de acá de Argentina. ¿Qué opinas sobre este caso? Estábamos hablando fuera del aire, digamos, ¿cuál es la teoría o la hipótesis que vos hubieses seguido si te toca un caso parecido? Bueno, en este momento la hipótesis del femicidio, nosotros estamos obligados a seguir en que casos de la muerte violenta de una mujer en su casa donde no hay indicio de participación de otra tercera persona, verificar si existió un contexto de violencia. Seba, perdón que te interrumpa, pero sí. en este momento no existía. En ese momento no existía la figura penal y por lo único que se le acusó es por ser a la mujer, digamos, homicidio calificado por el vínculo. Tampoco estaba instalado esta cuestión a nivel social de matar por la condición de mujer, por ejemplo. Claro, Entonces, o sea, no se indagó si había violencia económica, simbólica, patrimonial. Tampoco moría la gente rica. Ella, entonces, la gente rica no moría tampoco en esa época. no en estas condiciones al menos, sí. Y la verdad que pasó un mes después, o sea, hubo, en estos casos hay que
resolver de inmediato. Básicamente, si se hubiera podido, o sea, a ver, ¿qué es lo que ocurre normalmente en un caso así? Cuando se encuentra un cadáver en esta circunstancia, el aviso tiene que ser inmediato. Y si no avisa a la familia, ustedes suponen que, bueno, la familia no va a avisar porque va a encubrir, los médicos deberían haber avisado de forma inmediata, o sea, la policía debería haber llegado y una vez arribado se debería haber resguardado la escena y el fiscal a cargo, si hubiera advertido ciertos indicios de encubrimiento, porque ya había del primer momento indicios de encubrimiento y de mentira, se podría haber hecho una inmediata allanamiento de todos y cada uno de los familiares para buscar el arma. El arma nunca se halló en una sola vivienda, o sea, nunca se encontró el arma. Hubo muchas cosas, digamos, que en las primeras 24 horas, encarándolos a todos los familiares y dándoles vuelta a las casas y a todos y la mitad de los vecinos del Carmel, se hubiera podido arribar a otro resultado. Pues entonces Molina Pico actuó mal en ese momento. Y él se enteró tarde en ese momento, primero, se enteró tarde. Que es verdad, la primera... y segundo lugar, demoró, había cosas que no cerraban, pero tampoco fue inmediata la autopsia. Pues eso, o sea, no, él creo que intervino 24 o 48 horas después, creo que ya en el velorio. En el velorio. Él va al velorio. Sí. Iba al velorio. O sea, ahí, él lamentablemente había perdido 24 horas, pero... No, Seba, pero es clave, me parece a mí, el hecho de que vos, según tu experiencia, ¿qué arma era? Un 38 largo. Un 38. 6 balazos de 38 tenía en la cabeza. Cinco, o 5. 5 y el sexto que... 5 y el pituto. Parece que ese rebotó. Por eso, 5 balazos en el cráneo. ¿Es posible no darte cuenta y pensar que fue un accidente y que se cayó y se destrozó así la cabeza? Y es prácticamente imposible, o sea, va a Perdón, ¿viste alguna vez, lógica. digamos, de que sos fiscal, ¿viste a alguien con un tiro en la cabeza? Creo que sí en algún suicidio. En algunos suicidios. Digamos, ahora que pienso hubo 2 o 3 suicidios. Pero para decirte, ¿es posible si vos viste a alguien con un tiro en la cabeza que alguien que tenga 5 no se le note? Y es imposible. Yo creo que es imposible, o sea... ¿te puede hacer lo mismo una canilla? ¿Cómo que no lo querés ver? No, a ver, no es viable el solo hecho de que estaba vestida, tenía zapatillas puestas, no tiene sentido alguno. Claro, y se estaba el bañando. resbalón de que se estaba bañando, y bueno, la familia objetivamente, para mí, la Johnny familia dijo, encubrió. Para mí La me familia limpió todo, lo de que tenía zapatillas. Claro, el hermano encima dice, me pareció raro que tiene las zapatillas. Yo les dije, tenía Y puestas el zapatillas. olor a pólvora, 6 tiros en una pieza. Claro. Deja olor a pólvora. Y el por lo tiempo, digamos, eso es otra cosa que no cierra. Te dicen que creo que hay 40 minutos entre que ella sale de donde estaba con el marido, de otra casa más ahí en el country, y que supuestamente fue el momento de la muerte, ¿no? Como 40 minutos. En 40 minutos ella llegó, le vaciaron un cargador en la cabeza. Con el ruido que hace, un domingo que no anda un domingo nadie. En un barrio privado, exactamente. Una persona que intenta robar no va a hacer tanto. Claro. Y además no se sustrajo nada, o sea, no se perdió nada en la propiedad. Nada. Le vacían el cargador, no faltan cosas. Limpian, porque en algún momento algo limpian. El hecho que le pegan con gotita a las heridas, digamos. Pero Pachelo también miente. ¿Y para qué matarla? Bueno, pero no sé, por eso te digo, no hay móvil. Pachelo... ¿Está desmentido qué? Lo de la gotita. Dice que era un... ¿No era gotita? No, parece que era... No se terminó se de comprobó. corroborar, pero no significa comprobado. que no haya sido, que era ciano, que no se comprobó del todo que haya sido cianocrilato. Pero tampoco se descartó. Ah, ahí está. Pero Pachelo dice que no es que estaban, que en un cierto horario estaba en Capital y se corrobora de que estaba en Pilar. Claro, acá me dice... De hecho, los rugbyers... Ahora les voy a leer mi resumen. Pero hay una... No, bueno, para que te lo voy a leer. Quiero que vean lo que vi yo. Los tinchos. El ¿Sabes Carmen. qué? ¿Puedo decir algo antes? A mí, yo mirando la serie, hay 2 o 3 cosas ahí que son fundamentales. El estatuto de verdad es discutible a nivel fílmico, documental, porque ahí nos tenemos una idea. Después tenemos un plano más legal y lo que debe estar escrito en los sumarios y en los legajos. Y después tenemos un plano de la verdad objetiva, para decirlo de alguna manera, que no es la verdad jurídica necesariamente, porque se construye de otra manera, que también no nos permite saber bien qué pasó, porque hay multiplicidad de discursos y pruebas y dimes y diretes. Entonces, cada uno, Y eso es adrede depende también. de donde uno desde donde uno se posiciona, tiene una interpretación u otra. En psicología se llama sesgo retrospectivo. Parece que cualquiera que ahora toma el caso podría resolverlo. ¿Vieron? Que uno lo mira y es como hasta que
todos tendemos a tomar Obvio. posición naturalmente. Por Pero eso que es tan así. atractivo. Por eso Pero tan es que es atractivo. así. Sí, pero es objetiva la posición, o sea, no creo que haya sido subjetiva la posición de Molina Pico. No, No, él no, dice pero- del público. Del público, digo. Del Bueno. público, y habría que ver qué hay, por ejemplo, esto del ciano, unos dicen que esto era índice de la gotita, otro te dice, no, mira, esto es por el La shampoo que tintura del tiene. pelo, ¿sí? el shampoo. Otros, para dar el ejemplo, yo hablaba de la pólvora. Algunos te dicen, bueno, puede ser que no se hayan dado cuenta, otros te dicen, es imposible que no hayan sentido olor a pólvora si se deflagraron ahí 6 disparos, ¿no? Por decir algún ejemplo, que está lleno en la serie de esto, ¿no? Bueno. El pituto es también Pero le dedican gran parte de la serie a eso. Pero es lo que hablamos el otro día con vos. Hay algo en este caso, no sé si puede ser, vos lo sabrás mejor, o algún sociólogo por la clase social en la que sucede, por las cosas que sucede, que impactó al público en general, digamos, del Mirá. país. Sí. El Carmen se llama. Son 4 capítulos de 50 minutos, es una docuserie, en donde hay un asesinato en el country y que lo que tiene, el primer atractivo es que parece una novela policial, porque hay un números clausus de posibles homicidas. ¿Por qué? Porque no es un lugar en donde se entra y se sale, sino que el potencial homicida está ahí. El juego, ¿cómo se llama el juego este? El que tenía que descubrir quién mató a... ¿A Carmen Sandiego? Among No, Us, era un juego. Among Us. No, ese es el de ahora. El Among Us es el de ahora. Yo el jueguito que tenías que ir tumbando había una muerte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El de las caritas? Sí, que tenías que ir tumbando las caritas. Ah, sí. Ya me acordé. Among Us. Adivina Hay- quién fue. Hay Doctor. buenos que son víctimas, que pasan a ser malos, homicidas, que pasan a ser buenos, que pasan a ser malos. Hay idas y vueltas, muchas hipótesis, es lo que dice Jorgito, que terminás no creyendo en ninguna, creyendo en todas y en ninguna. Todo trucho. Todo trucho. Bueno, es la muerte de María Marta, mientras supuestamente estaban mirando el fútbol, estaban mirando... Independiente era. River y Boca juega primero y después juega Independiente. Independiente. María Marta, bueno, muere, el marido es Carrascosa, que es un bastante chantún, agente de bolsa que dice, yo a los 50 años Sí. me iba a jubilar, ya lo tenía pensado, me retiraba. Nunca entendimos cómo la hizo Para- igual, ¿eh? ¿Cómo que él dice? Yo manejaba algunos fondos buitre, ¿viste? Pero para mí eran canarios, papi. Así dice. Así dice, Qué sí. gordo. Qué gordo chanta, en serio. Después Viejo chanta. lo tenés a Horacio Junior, porque Horacio García Belsunce padre es un famoso, reconocido jurista. La hermana. Después la mamá, que, bueno, ahí cuentan una cuestión de social y controversial de que los García Belsunce se divorcian, algo. Ella se va con el pediatra. O sea, mientras le cura a los niños, le da la vacuna a la mamá. Me llora la nena. Yo le no dice. sabía que eran buitres, para mí eran canarios, dice. Ah, sí. Esa es la frase. Horacio García Belsunce Jr., que fue actor en una película, te tiro esta data, vamos a buscarla, que se llama Bésame Mortalmente. Googleala. Justamente. Bésame Mortalmente. Claro, mortalmente. Spoiler alert. Te doy. ¿Eh? Spoiler Era alert. Picante. Bésame Mortalmente. Bueno, aparece el vecino Pachelo, que no lo quieren mucho. No, Pachelo, pero no habla Pachelo. Es el hijo. Pachano. Pachelo, sí, aparece, pero no habla en la... No, Aníbal Pachano. Alto choringa le puse acá y Jorgito se rió, dice sí, es un alto choringa. Porque después... Pero aparte Chorito pavote, digamos. Choro Estaba re loco. de poca monta. Era el hijo de uno de los fundadores del country. Y yo Acá- te decía que a Pachelo, que una cosa que pasa re zarpada en el medio, yo no me acordaba, la madre suicida se la madre. suicida. Se suicida la madre cuando lo acusan a él y deja una carta diciendo que él era buenito. ¿Y por qué te suicidaste entonces? Me encanta cuando le responde en las preguntas en el juicio, le dice, los guardias de seguridad del country, ¿cómo se manejaban? Y en cuatriciclo, le dice. ¿Y cómo más? En bicicleta. Y en moto. No, muy bueno, es muy bueno. Y ahí aparece el rugbyer que dice, ay, sí, nosotros lo vimos pasar trotando a las no sé cuántas horas. Era como el Voldemort del country. ¿Escuchaste No esa me parte? acuerdo eso. Es buenísimo. Yo no me acuerdo esa parte, no se me hubiese pasado nunca por alto. Era como el Voldemort del country. Era como el Voldemort del country. Claro, estamos construyendo estereotipo criminalizado, por lo tanto hubiera sido fácil ir hacia Pachelo desde el primer momento. El Voldemort del El Sí. portador de prontuario, digamos, el portador de prontuario era Pachelo técnicamente. Hay cosas como la búsqueda del... ¿Quién busca un certificado de defunción? A mí si se me muere
un pariente, alguien que quiero, que amo, que qué sé yo, voy a salir a buscar un Vas, un lo primero certificado que de tenés que hacer es función. correr, Nunca pensaría en buscar. eso. Vos Y decís. sacan uno trucho. No, Se estaba el preocupan original. Sí, por igual los yo agujeros. espero que esa gente, esos médicos, algo les hayan hecho. No, pues no podés sin ver el cuerpo nada poner el certificado. Carrascosa contando que la primera vez que María Marta él piensa que falleció así porque la mamá se había dado un golpe idéntico. Y pero esto es la primera vez que lo cuento. Claro, O sea, hubo sí, 10 años de juicio, estuvo en cana y es la primera vez que cuenta eso. Se preocuparon porque cómo se va a resbalar con zapatillas, Johnny Claro, que estaba. Johnny. Pero no se preocupa porque tenía agujero en la cabeza Ah, la media hermana. En una parte parece Cinco Ozark. tenía. Parece que no la querían mucho. Que- No. Después, Inés Ongay, que cuando la llaman ya se había dado cuenta que la habían matado a María Marta, que no se había acoso. Lo del pituto, la pichi y el careo con la pichi. Ese Eso es genial. Eso es de novela. Eso es de Es- Y novela. Oye, la Spy declaración parece. del segundo médico, que provoca risas ahí en el auditorio. ¿Qué ¿vieron? dice, no? ¿Qué? Él dice, vi que el médico le estaba lavando la cara, una cosa así. Y que conste en acta que dice que vio el médico. No que conste en acta. Que vi el médico, vieron que se produce hay que verla porque es muy fílmica. No, ¿no? muy Es buena. difícil Y de luego dice, ¿qué de me está diciendo que repetirla. estoy mintiendo? Sí, anotalo, le dice. Claro, le redobla la apuesta. Aparece una Chaval, que medium. Cuidado cuando te bañes. Sí, me No, voy te ver vas a cómo perder está de el quién baño mató a de María mi Marta. casa. Sí, cuidado cuando te bañes. No te vayas a caer que te vas a encontrar. Te puedes Te tropezar Voy queremos. a con 5 extrañar la balas. semana que viene 200. 200. Traigo la chocotorta. La chocotorta, dale. Cumplimos 200 programas. Por eso, dale. La bloguera. ¿Cómo hicieron? La bloguera. La bloguera Club de les, la presidenta les del Club ti- de les Fans de tiro, Carrascosa. les tiro un dato. Casi 280.000 vistas tuvo en esta semana la bloguera. Ah, pensé que era el programa. No, bueno, La bloguera que ayuda y la medium que ayuda a resolver el La caso. medium. Hay una medium que va a visitar la casa. ¿Vieron que se le rompió el vidrio al juez del padre que estaba ahí arriba? Tiene varios detalles la serie. No, buenísima. La La chica casa. de rosa, la chica de La rosa casa. que aparece. La casa, No el la queremos abogado. spoilear, eso, no la esa- queremos la spoilear. casa. la Molina Campos diciendo, Pico. yo quiero, Molina Molina Pico Campos dijo, pintando unos cuadros mientras Molina Pico que dice sí, bien, lo pintaba Molina Pico arriba de un caballo. El Molina Pico que dice, yo soy fiscal porque en realidad soy fanático del zorro y quiero hacer justicia. No, eso es genial. ¿Vos de qué? ¿Tenés algún superhéroe? ¿De que te guste, fanático o algo? Es una pregunta que inclusive estaba en... No, en realidad no creo en superhéroes, digamos, pero bueno, lo mío es un realismo, No, bueno. digamos, Pero si tenés que elegir alguno. Molina Pico es tu héroe. ¿eh? Y podría ser, porque podría contemporáneo más o menos, pero no, a ver, qué sé yo. Ricardo Ford, no. Así que no, igual los superhéroes norteamericanos no. En todo caso podría llegar a ser algún Chapulín Colorado. Ah, claro, que alguna vivo, porque te queda similitud, cerca. Por alguna similitud, pero y por esta cuestión de las limitaciones que tenía el pobre, o sea, no ningún superpoder, digamos, Sí, un sí. superhéroe humano. Pero El mucha Chapulín honestidad, Colorado. se podía Claro. transformar en chiquitito. Tenía Él era superhéroe, ¿no? ¿Es considerado o no? No, Sí. ¿No está dentro? superhéroe no. ¿Por qué? Porque no tenía superpoder el Y se Chapulín. hacía chiquitito, tenía Pero tomando Claro. la pastilla de chiquitolina. No, pero Bueno. apretaba la corneta que separaba el Y tiempo. Iron Man se pone un traje. Tenía un traje lindo con corazón. Bueno, termina justamente con el abogado comprando la casa. Para mí va a poner un museo del terror, es obvio. Va seguita con eso, el abogado es más chanta que todos los otros. Y bueno, por El último... querellante, que es el abogado querellante, que supuestamente el querellante representa a la familia de la víctima, que pedía la absolución de todos, digamos. O sea, tenías el enemigo de tu lado, o sea, tenés la fiscalía con la defensa del otro lado, Y el otro te y compra acá la el querellante casa, que también sí. está con la defensa, o sea, básicamente completamente rodeado, digamos, no tiene ningún sentido, no sé, se lo admitió por una formalidad, pero bueno, eso más. Yo le doy 4.5 Edu sobre 5. Me parece, me encantó, me divirtió mucho. Creo que hay que hacer el reality show, obvio, con todos en una casa. El personaje de Johnny, de Carrascosa tirado en el sillón. No, la Inés en Bariloche, eso es muy, muy buena. Son todos muy buenos personajes y hay que hacer una versión ficcionada también. Y vamos por el caso de Norita Dalmazo. ¿Viste que el abogado querellante dice, era justo lo que estaba buscando? Cuando le preguntan que por qué llegó a esa casa.
La casa donde se produce el crimen la termina comprando el abogado creyente. Sí, bueno, pero viste la frase la quería rescatar. Era justo lo que estaba buscando, dice. Estaba... Puede ser un fallido, O ¿eh? sea que él mató. O sea, él mató a María quedarse con Marta, la el casa. abogado creyente. Ahí tenés. Bueno, queda el Lo caso descubrimos. Fraticelli para hacer. Bueno, pero el caso Fraticelli ya lo absolvieron, ¿verdad? Pero Sí, no está en sí, Netflix. Sí. sí. Pero a la gente no le importa si fue culpable o no, si lo absolvieron. La gente quiere morbo. Entonces, eso es lo que tiene que vender Queremos Netflix. morbo, Está queremos bien, morbo. está bien. Y después está el otro caso de Oriel Bryant. Pero bien contado, ¿eh? Bien contado cómo está. ¿Cuál es el de Oriel Bryan? No sé. Apareció en un manicomio en la colonia Open Door atrás de Luján. En los Sí, 80. sí, sí. La médica, sí, todavía está impune ese caso. Lo ¿no? que Se yo te supo quería bien preguntar que a vos, pasó. ¿cómo puede ser? Porque en la serie, en el documental, no te dejan nunca en claro cuáles son las pruebas por las que se lo condena a Carrascosa, por ejemplo. O ahora por la que está imputado Pachelo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no habiendo armas, que los testigos no diciendo... ¿Cómo puede ser esto? A ver, de por qué se lo acusa a Pachelo desconozco. La verdad que no tiene mucho sentido ese juicio. En cuanto a lo de Carrascosa, por lo menos que sabemos todavía, indicio objetivo. Están mirando, no, están mirando. Bésame mortalmente, tiene la etapa Le dio ganas, nos dio bastante ganas de erótica. verla. Es policial, es violenta, es erótica, es de suspenso, es impresionante y trabaja. María Marta. No, acá está Arturo Bonín, Daniel Fanego, Noel Balfour y Marina Olmi, la hermana de Boy Olmi. Y acá está el Horacio García del Sulzen, el policial argentino, Bésame mortalmente. 1990. Lo recomendamos, porque trabaja Horacio. Perdón, estábamos diciendo qué pasó. Y no, pero había indicios objetivos de que son todos estos que hablamos para reconstruir el hecho, por la lógica. ¿Cuál es el argumento por el cual se condena a alguien? Las leyes de la lógica, la sana crítica racional que se llama, que es ensamblar todos los indicios que se van a acreditar de manera concatenada y de forma coherente entre sí. Después lo absuelven por lo que llaman el beneficio de la duda y el indubio pro reo, pero yo creo que objetivamente todo esto que hablamos estaba. Pero O sea, si él... objetivamente encubrimiento hubo, o sea, Encubrimiento sí, pero en la serie te dice que como que se prueba que él no estuvo en el momento en el que habría muerto, en el que murió María Marta. Carrascosa, puntualmente. ¿Por qué lo condenan por homicidio a él? y lo que pasa es que hay que ver cuánta certeza tiene la hora de la muerte, ¿no? Por eso, porque dice 6:30 de la tarde, creo, la hora de la muerte, y también habría que chequear esa cuestión, porque si bien él supuestamente 6:30 no estaba, sí estuvo, o sea, él no puede acreditar dónde estuvo, hay un margen de tiempo donde no, aparentemente no estaba donde él dijo, tampoco estaba en el clubhouse. Eso es lo que no querés decir. Y habría que ver el horario exacto ese. En general los médicos no dan un horario exacto, dan un margen más o menos. Sí, Eso lo es que pasa es que las actitudes es imposible, la exactitud matemática del Ahora, número. también tuvieron suerte porque no puede ser que nadie ahí del country, nadie te haya visto. Parece que era diga- común Bueno, pero- Que tirar vos digas, no, tiros. yo lo vi, claro, era común agarrarte a tiros. Claro. Lo vi pasar, lo vi venir, es muy raro. O sea, tuvieron suerte también. No, yo no creo eso. ¿No crees que...? Que no lo hayan podido ver. Eso sí me parece. Bueno, vos que sos de la alta alcurnia y Es imposible no te escuchar y te criaste en un country, un tiro. que hay momentos donde no está nadie en cosas y puede caminar cualquiera y nadie sabe adentro lo que pasa. Obviamente. Es así, acá en Reconquista. Dice, hay una cosa, dice, si quería tapar, si la familia quería tapar, bastaba con cremar el cuerpo. Y hay otra, Sí, eso Se lo cayó, leí se en golpeó y el la fallo, cremamos. pero también parece ser Listo. casi una defensa eso, ¿no? Es como... Es Yo- una conjetura, es una eso, conjetura. pero no es lo que pasó, o sea, objetivamente se ocultó el cuerpo, se impidió hacer no se hizo autopsia, no se truchó un certificado médico. es ilógico se que limpió, sí. o sea, está que bien, no si fue cremaron Pachelo, el ¿para qué lo cuerpo, van a- bueno, pero indicio de encubrimiento hubo, objetivamente hubo conducta destinada a borrar huellas, que es Pero el ¿para qué encubrimiento, cuentan, borraron huellas. por ejemplo, para qué cuentan entonces Seba que tiraron el pituto? Porque si no lo contaban, nadie sabía. Justamente de eso. lo tiran al tacho de basura, que el tacho de basura se lo puede revisar, porque se Sí. puede revisar, no sé, el patio. Lo tiran a un lugar donde hay un pozo ciego. Pero ¿para qué lo ¿Pero a cuentan? qué lleno lo de- cuentan? Es verdad, ¿para, ¿para qué qué lo lo cuentan? ¿No es contradictorio? Digo, hay algo raro ahí, digamos. ¿Qué contás? Ay, sí, Pero lo no, tiraron. pero objetivamente hubo actos de desaparición. ¿Qué es el encubrimiento? El encubrimiento es borrar huellas de un crimen, y acá objetivamente lo hicieron. Y subjetivamente también lo hicieron, porque subjetivamente lo hicieron intencionalmente. En lugar de llamar a la policía,
en lugar de denunciar el hecho, justamente si hubo un robo, si Pachelo, o sea, cuál es la necesidad de ocultar o de que no se ¿Por qué van a encubrir a Pachelo? Claro, porque es ilógico. Claro, por eso no tiene sentido el juicio mucho menos. Además pasaron 20 años, pero no hay prueba de robo, no hay indicio alguno de esa teoría. Mirá lo que dice acá, hay una pregunta clave que no figura en el documental. ¿Cómo no vieron 5 tiros? Y la respuesta es no. Se formó una especie de engrudo entre el pelo y la sangre y la masa encefálica que le impidió ver los orificios. Pero además, yo vi el video de la autopsia, ni los forenses, Carlos Flores y Héctor Moreira, se dieron cuenta de que hubo disparos hasta que abrieron el cráneo y cayeron los proyectiles. En la autopsia se los escucha decir, acá pegó en tal canilla, acá pegó la otra canilla. Y eso que a esa altura hasta habían corrido el pelo, los disparos no se veían. Eso es de Dugan, ¿no? De Pablo Dugan, uno de los... Sí, igual la autopsia fue No, Raúl después. Coleman. Bueno, Raúl Coleman tiene una tesitura similar a la de Dugan en la causa. O sea, capaz que lucharon y dentro de los adjudica la tiros... responsabilidad a la línea de Pachelo. Le mandamos un saludo grande a Nico Maglier, colega ahí que dice, amigo. ¿qué tridente de Satanás es ese? Se refiere La a TF, trifecta. calculo. No, a mí me excluyó seguramente. No Son tengo ustedes buena tres. señal, nos dice uno. Bueno, estaría bueno que comenten el caso Alcácer, dice, la participación de la prensa es increíble. Ya lo hicimos. ¿Cuál es el caso Alcácer? El Alcácer es el de la... Hay que hacer ese caso, ¿eh? Es el que, no es el de las chicas de España, que iban al boliche y... No me acuerdo, che. O capaz que sí, lo las tres que comentaste. desaparecen. Sí, las 3 que Y desaparecen. aparecen, sí. En Alcácer. Está en Netflix, Está en Netflix. también, Sí, la hablamos nosotros. Sí, es una serie muy recomendable. Acá otro oyente nos dice, se cayó sobre 5 balas, accidente doméstico. ¿Sí? Seba, ¿te sentís a veces un poco Sherlock Holmes también? Porque debe ser apasionante investigar y perseguir, o es papeleo y es aburridísimo, y a nosotros nada más nos parece que es apasionante el laburo de fiscal. A ver, a mí me gusta el laburo de fiscal, nada más que estamos en un rol de superexposición y de muchas responsabilidades sin tener el poder correlativo a esas responsabilidades que uno tiene. Pero, a ver, en cuanto a las investigaciones y, digamos, en general, ojo, las investigaciones criminales finas en realidad las hace personal idóneo y uno va reuniendo pruebas, digamos. Por ejemplo, todas estas conclusiones que ustedes consideraron de María Marta debería haber hecho todo el cuerpo criminalístico, todo el médico forense, y el fiscal tiene que recurrir a estos especialistas, como acá el doctor Gaviu, pero... Por las dudas te comento, han venido los del cuerpo de criminalística acá, ha venido el médico Claro. forense también, han Claro. venido jueces. Nosotros estamos limpiando o sea, todo el campo para cuando nos toque ir presos, no nos puedan mandar presos. No, eso está haciendo. Bueno, yo acá lo que estamos pretendiendo es bajar línea para que Claro. de acá nosotros ahora te vamos a decir Él quiere cómo legalizar el deberías narcotráfico. hacer. Él entre quiere otras legalizar el cosas, narcotráfico. entre otras cosas. Y el narcotráfico es una cuestión económica, eso, así que Sí, una no, pero vas a decisión tener- política, ahí tenés una decisión política. Pero vas a tener tu parte. ¿Pero vos consideras que la política hoy está funcionando? ¿Cuál? La política de persecución ¿De narcotráfico? del narcotráfico. No, en absoluto. Y Argentina todavía no modificó la ley que fue dictada en la década del 90, que fue una obligación de la DEA, de lo que... Bueno, pero ¿por qué? Entonces está bien que te impongan la DEA lo que tenés que hacer. Por supuesto. A mí me parece bárbaro. Y ahora, en acuerdo con Eso el les está FMI... yendo re bien. Y justamente, no... Si bien ahora con los proyectos que hay se buscan excepciones, pero la ley esta sigue siendo durísima. La ley de narcotráfico que Para tiene es vos, durísima. O sea que está mal pena. O sea, hoy es mucho más grave en la escala penal cualquier delito de narcotráfico organizado que varios delitos contra la vida. Varios Igual delitos contra estamos la vida resolviendo sexual. todo porque estamos metiendo todos los meganarcos en cana. Sí, bueno, esa es la idea de que muchas veces aumentando las penas se logra algún efecto práctico, que es mentira, digamos. ¿Vos Pero decís entonces que a esta ley de narco impuesta por Estados Unidos, digamos, habría que bajarle un poco las penas? ¿O y en subírsela esta al resto? ley, claro, a ver... ¿Habría que despenalizar la tenencia para consumo? eso ya lo resolvió la Corte, dijo que sí. Lo que pasa es que la ley sigue Pero estando. lo dijo la Corte y la Corte fue 10 veces y ahora En la tenemos práctica, esta jurisprudencia. no se está punibilizando el consumo, No. pero porque no lo hacen los juzgados y los fiscales
federales, y lo digo de haber trabajado adentro, pero en teoría la ley sigue estando vigente. Totalmente. A nadie se le ocurrió reformarla para que compatibilizar con lo que son los fallos Arriola, y etcétera. Cuestión básica, pero en la práctica no se está haciendo, no se Claro, está Fallo castigando. Arriola que fue 2012, que 2011, por ahí. Claro. Sí, O sea, en la práctica no se... Sí, 10 años hace Sí, poquito. O sea, en la práctica no se está persiguiendo, pero en teoría sigue estando... Vigente. nunca nadie lo modificó, y además las penas son altísimas, la mayoría de los casos inescarcelables de muchos de los delitos, y que no tienen relación con otros delitos mucho contra la vida o la integridad física que tenemos. Pero eso pasa con muchos delitos, no con esto, hasta con lo tributario. Si vos querés, en algún momento también cuando se refuerzan los delitos tributarios, como para ver si se recauda más, lavado de dinero, todo eso. O sea, siempre, incluso y lamentablemente desde nuestra perspectiva, que es la cuestión de género, se tipifica el femicidio de género, etcétera. Lo cual, a ver, no deja de ser importante, pero no es una cuestión más que bien simbólica. Pues en la práctica, bueno, la idea hay que trabajarla, hay que bajar la práctica, tratar de prevenir a futuro Claro, estos para, hechos, pero no... para traducirlo, está tipificado todo, pero siguen sucediéndose cada vez más. Y bueno, cada vez más grave. porque la estrategia de recurrir a aumentar las figuras penales y la escala penal no tiene mucho sentido práctico. ¿Qué Son finalidad, Seba, perseguís vos con tu laburo? A ver, Cuando estás persiguiendo un delito, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, ¿Por qué lo yo trato perseguís? de ¿Para ver todo el conjunto, por eso muchas veces no me puedo detener en un caso concreto y pensar en caso concreto. Trato de ver de todas las de causa asignada, cuáles son las más graves, de las más graves las que tenemos más prueba y los casos más urgentes, y trabajar en base a esto y llevar a acusarlo y después tratar de, en lo posible, evitar el juicio, porque elegir para ir a juicio las causas que no van a poder ser resueltas, que son muchas y van a ser juicios larguísimos. Pero vos tenés cuando vos perseguís un delito, ¿es para castigar a alguien? ¿Para un poco proceder con una venganza? ¿Por un castigo porque se portó mal? ¿Qué es? Yo ¿Qué es lo que perseguís? y sobre todo en estos delitos, honestamente, que hay que tener, a ver, o por lo menos como mecanismo de poder sobrellevarlo, no lo trato de verlo como una cuestión objetizada, digamos, no ver la cuestión de si es un HDP, el imputado o esto o aquello, porque si no puedes trabajar, no puedes vivir, no puedes dormir. O sea, si fuera, no personalizo y tampoco me detengo a lo truculento. Encima son todos casos, los delitos sexuales en general son truculentos. Sí, es fundamental una disociación ahí. ¿No? Tengo que No disociarme, puede trabajar claro. la persona, trabaja el fiscal, son dos cosas distintas. Claro, todos los casos Pero sexuales aparte son para como- hacer justicia necesitas trabajar como fiscal, no como Juan Sebastián Marichal, ¿viste? ¿No? Me Claro, parece si que no, es así. no puedo decir, no, yo voy este es de lo peor, entonces... No, y, Está bien, pero yo no, lo que voy a decir es cuando hay una condena y vos laburaste y a un tipo le dieron 10 años de cárcel. Vos decís, ¿vos qué pensás? ¿O ni te preocupás? ¿O, ¿Sabés lo que o pensé? decís, cumplí mi laburo? Decía, este tipo, bueno, tiene su merecido, seguramente va a salir bien, o no, es que se pudra en la cárcel. No, ¿sabés lo que pensé honestamente? Que en juicio, que las penas sean lo más alto posible para tratar de que los que están en la misma situación, que son un montón de gente que está esperando juicio, que puedan avenirse a firmar un acuerdo con una pena menor, sabiendo que a futuro le espera una pena mucho más alta, pues si no tiene mucho sentido el sistema y no se puede sostener. Pero Entonces, no es injusto que entonces vos lográs con uno una pena más baja porque se avino a acordar y a otro le estás dando por un delito similar o parecido una condena mayor. ¿No sería injusto eso? pero porque el sistema no puede funcionar, no podemos funcionar objetivamente, y Estados Unidos hace 300 años que funcionan así, en base al poder de negociación, de lo que no es negociación, el poder de disposición de la acción, los fiscales, que en parte, en gran medida, se vuelve Está bien. un tira y afloje. Eso es la Pero realidad. para poder sostenerlo, para poder No, está bien. sostener, así podemos tener, ¿cuántas condenas en juicio oral este año? 2. ¿Y cuántos abreviados? Y como 25-30. Y bueno, y es justamente la proporción 90-10. Pero es justo porque si no te toca el abreviado, si vos sos No, pero el abreviado depende del ejemplar, reconocimiento. Encima, los delitos que trabajo son delitos que es muy difícil que una persona lo reconozca, porque reconocer un abuso sexual es complicado. seguro. Y sobre todo son intrafamiliares el 90% de los casos. Pero, no, a ver,
necesariamente el reconocimiento es parte, a ver, yo no me pongo a pensar en esa cuestión del arrepentimiento en el hecho, ¿Tiene que ver involucrarse. con la confesión o no? Y sí, en gran medida sí, por eso muchos lo cuestionan, pero el sistema necesita del abreviado, de la posibilidad de que la persona reconozca los hechos, y a cambio, bueno, el arrepentimiento se lo valora como un primer paso que da la persona en responsabilizarse de lo que hizo. Eso es algo que yendo a las películas y a las series, como y citaste a Estados Unidos, sobre todo a las películas yankee y todo, te muestran que cuando hay un delito, el abogado de la persona lo primero que le dice, mirá, si reconoces, si te declaras culpable te dan menos. Que sería un poco lo que está queriendo decir para que la gente entienda, ¿no? Un abreviado es cuando entre la fiscalía y los defensores, bueno, como vos decías, hay un reconocimiento del hecho y se ponen de acuerdo y se logra efectivamente una condena, pero que no sería a priori la que le darían si el juicio se transcurriría y seguiría. Es un acuerdo, vos no vas a acordar si pensás que no, va a ser peor, va a ser mejor ir a claro, juicio. Bueno, Exacto. pero por eso digo, pero por ahí, ¿por qué hago el hincapié que viene claro? Porque ese tipo de juicio es lo que el periodismo por ahí inserta en la opinión pública y hace que la opinión pública reaccione, porque ¿cuál es? Es la reacción que te dicen, abusó de su hija 9 años seguidos y le dan 10 años. Y de hecho se lo cuenta así, porque no es que es lo que nos pasó cuando saltó lo de la violación esta, ¿cómo era? Que contamos. Igualmente los delitos más graves no se pueden no, bueno, pero convenir, o sí. No hay límite. No hay límite. No hay No se límite para un acuerdo abreviado. ¿no? O sea, un homicidio múltiple yo puedo acordar. Y sí, Sí. La cuestión es que muchas veces lo que también no está prohibido hacer, y en Estados Unidos incluso tiene mucha más autonomía de margen, nosotros tratamos de ceñirnos a la objetividad y no cambiar los hechos como fueron. Ujú. Cosa que muchas veces se cambian los cargos, ¿viste? Cuando se te ponen cargos, se sacan cargos, homicidio en primer grado, segundo grado, Sí. tercer grado, te sacan y te ponen... No. Bueno, Eso técnicamente los no se yanquis puede siempre. decir, claro, acá en Argentina no se puede decir, a ver, si una persona abusó sexualmente con acceso carnal, sacar y decir, bueno, en realidad no abusó, no le metió el pene, le introdujo, o la manoseó por afuera, no se puede cambiar eso. Pero sí cuestiones de valoración, como por ejemplo si hubo corrupción, o sea, algunos delitos más graves, unas agravantes que no sean objetivas se les puede sacar. Por ahí nosotros acusamos por delitos más graves, Ujú. sabiendo que es muy que discutible, y bueno, llegado al abreviado uno baja pretensiones con tal de una condena, por eso, a ver, ¿qué sentido tiene ir a juicio si una persona reconoce el hecho? Para ahí está fundado también el abreviado. Totalmente. Si una persona dice, yo voy a reconocer el hecho, o sea, no hay nada que discutir. O sea, no hay necesidad de hacer un juicio. Y obviamente sí, la pena es menor, la pena parte de que sea menor en parte porque reconoce favorablemente la ley, dice, el Código Procesal Penal, pero también los principios del sistema de que, bueno, la responsabilización por el acto, asumir, es una manera de empezar a reparar y hacerse cargo, y bueno, se valora un poco de manera favorable. Y además, pero también una cuestión económica, el sistema no se puede mantener Bueno, sin abreviado, por no eso, funciona. por eso es lo que hay que repetir para la opinión pública, digamos, sobre todo, de que el sistema está construido así, de que la ley está construida así, y de que de otra forma, No, por el pero nivel de Lo que dice Seba, el sistema norteamericano es mucho más restrictivo. No, El mucho acceso más a la- amplio, así, o sea, los fiscales hacen lo que quieren, o sea, Está bien, no, pero lo completamente que voy, cosa en el acceso a absolutamente... es más restrictivo el acceso a la justicia. Lo que realmente llega a juicio es qué porcentaje de causas a comparación de las Y que un hay. 2%, creo un Un 98 contra un 2%. Se arregla todo, Sí, básicamente. sí. No, pero yo lo que decía, dejar en claro que este sistema fue construido así y así está. No, Porque- pero las víctimas también, acá hay que reconocer que la víctima también tiene un rol muy importante. En general, la víctima, yo nunca tuve una víctima que no estuviera de acuerdo en un abreviado. O sea, si vamos a partir de esa base y la víctima se le explica, mirá, la condena de hoy implica esto, que mañana la empieza a cumplir, y hoy por hoy un juicio es esperar 2 o 3 años más, después una apelación, años, ir a juicio, tener que declarar 15 personas, 10 personas de la otra parte, que el juez decida, que puede decir un poco más, un poco menos, o no, un hecho sí, otro no. Aparte se denuncia cualquier cosa, Seba, ¿o no? Ustedes tienen que Y investigar. ahora se denuncia, cuestiones. sí, hay una sobrecarga muy grande del Me, sistema. me miró mal mi vecino. Voy y Sí, denuncio. sí, hay denuncias de temas que no son, Es no que son delitos. yo creo que nos disociamos por ahí del sistema, nos pasa con todo, y por ahí no nos damos cuenta de que si nosotros vamos a denunciar ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es
congestionar el sistema judicial, que es un sistema judicial que viene a darnos justicia a nosotros. Entonces, yo no digo que obviamente que hay que denunciar cuando hay un ilícito, cuando se produce algo, pero no puedo ir a denunciar, me miró mal el vecino, el perro del vecino me ladra cuando paso. Y no mediar, porque esas cuestiones de convivencia van a mediación o tienen que ir a mediación, y nos ha pasado un montón de casos, no se ponen de acuerdo dos vecinos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a echar al otro vecino? ¿Le vamos a decir al otro vecino? ¿Lo vamos a meter preso para que de esa manera se vaya y que el otro se quede? No existe eso. Entonces van cuestiones de convivencia que también se denuncia mucho, amenazas cruzadas, que bueno, ahora en el corte voy a atender el teléfono, también me hablan de amenazas cruzadas también. Eso es típico de que primero son amenazas de muerte, que tienen miedo, sí, bueno, pero si viven uno al lado del otro y evidentemente siguen viviendo, tanto miedo no tienen, porque objetivamente ninguno se va a ir de donde está. Mira, pero bueno, a Lacayo, a nuestro programador, varias chicas le mandan fotos eróticas a su teléfono móvil. Sí. A veces yo le dije que eso es grave y que debería denunciarlas. Sí. Por acoso, por ¿qué sería? Una incitación al abuso, digamos, ¿qué sería? No sé ¿Cómo lo considerás vos, que estabas tan afligido? No, yo creo que sí, me están Gustavo, ¿tenía una pregunta o no? No, pero para después. Para después la pregunta. Incitando a la violación. Para el mes que viene. Para después, claro, para el Bueno, próximo. yo quería hacer un comentario más psicosocial, para decirlo de alguna manera, de la serie. Se le adjudica mucha importancia al papel de los medios, lo cual es cierto en el caso. Pero estos crímenes no atrapan solamente por los medios de comunicación que los publicitan y los propagan, para decirlo de alguna manera, sino que la gente los busca activamente muchas veces. No hay que únicamente esta cuestión de que el medio te pone algo y la gente va ávida de consumir eso y va y lo saca, lo consume, lo mastica, lo compra, lo desparrama. Me parece que acá los policiales en general muestran al ser humano al límite, y donde nosotros ponemos elementos como la muerte, la violencia, la justicia, el amor, y a eso lo mezclamos con algunos aspectos sórdidos o reñidos de la humanidad, y buscamos el detalle y la profundidad y trabajamos en lo ambiguo, tenemos el policial ideal. Y acá aparecen todos estos elementos. Y aparece esta cuestión humana del morbo, que parece ser mala palabra, todos hablan tiene mala prensa el morbo, pero nos termina trayendo a todos un poco a ver qué pasó en la vida del otro. Hay un proceso a veces de casi identificación proyectiva, es decir, ¿qué hubiera hecho yo? O cómo una persona que parece que puede tener una vida similar a la de uno termina ahí, o una persona que tiene una vida totalmente distinta a la mía, porque en ese momento era personas que vivían en un country. En ese momento la figura del country era mucho más fuerte que lo que es ahora. La cuestión del poder, del grupo social selecto, de una justicia aparte para determinado grupo de personas y demás, que me parece que se condensan bien en este policial. Y en la mayoría. A ver, me parece que a los psicópatas y a los asesinos le tenemos miedo, les tememos si son nuestros vecinos y nos tenemos que cruzar en la vida real, pero en las series, en general en la ficción, nos atraen muchísimo. Uno mira, por ejemplo, yo siempre lo digo así, mira, por ejemplo, las series más vistas de Netflix, la mayoría tienen alguna articulación con el crimen, con la muerte, con la justicia, con las figuras del poder, con la sexualidad, y ahí se juega toda la dimensión humana. Después amerita todo un análisis aparte, ver hasta dónde llegamos ahí, por qué la muerte y la sexualidad mueven estas cuestiones, ¿no? Si hay desde una impronta biológica de sobrevivir, ¿no? Como casi genético, o hay una cuestión cultural de que justamente en la vida social las prohibiciones más básicas son haber cierta regulación sobre la muerte, la vida de los otros, y cierta regulación sobre el comercio sexual, ¿no? Sobre que algunas cosas están prohibidas. Y las figuras delictivas vienen a romper eso, y las personas ahí como que se meten y buscan y consumen eso, ¿no? Pero me parece que no es únicamente porque los medios de comunicación, como está muy planteado en la serie, lo pusieron en el tapete, la gente fue ahí atrás y los consumió. De hecho, este crimen, el de Nora Dalmazo, el de María Soledad Morales, el de, estoy pensando algunos arquetípicos de lo que son la historia policial argentina, el de Nahir Mustafa, bueno, y algunos otros Monzón. más. Bueno, el de Monzón también,
tienen todos estos elementos y por eso también atraen tanto, ¿no? Todos tienen la misma línea, no es que atrae cualquier tipo de crimen. Bueno, pero es importante el contexto y las personas que lo llevaron a cabo y la posición social, no tanto el hecho en sí, porque hechos como este hubo... Claro, homicidios exactamente, sí. Lamentablemente, pero... Por eso yo decía, muerte, violencia, justicia, amor y poder, casi que sería, bueno, por ahí se puede cuestionar algún término, ¿no? Y Sí. 2 o 3 robots. No, bueno, pero hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, lo que... Esa definición la sacará de algún lado. Por eso, y 2 o 3 robots. Droga, sexo, violencia y 2 o 3 robots, dijo Pesapur, que estuvo de visita más temprano. Esa es la mejor película para él. Pero tiene que ver con digamos, el caso que mencionaba Sebastián, el del cura Monzón, claramente tomó una mucho mayor repercusión. El caso de la chica que fue asesinada en Carmen Luisa, también son casos que por sus circunstancias y sus características revolucionan a la sociedad. Y hay un montón de casos como... La verdad que en eso por ahí es algo un reproche también, porque cuando se toma trascendencia es como que es más sencillo o pareciera que se busca hacer justicia de mayor manera, y cuando no existe rápido, esa presión, por ahí no, al menos no se ve que haya una persecución para descubrir el delito de una manera tan Bueno, en profunda, Reconquista ¿no? no hay demasiados homicidios, básicamente. O sea, la tasa de homicidio objetivamente es muy baja. Reconquista no tiene, por suerte, normalizado la muerte. Deberíamos por suerte. aumentarlo. ¿Eh? Deberíamos Habría que matar a más habría gente. Habría que más matar gente. más gente, Sí. Está capaz. bien. Para, Bueno. tenemos, no, realmente el año pasado hubo un homicidio en toda la ciudad, y este año hubo mucho más, pero sigue siendo muy baja. Y ¿Cuántos realmente- hay hasta ahora, Seba, Y sabes? creo que 6, 7 homicidios, digamos, no sé cuántos hubo en todo el año en esta ciudad, Ah. porque en enero hubo 2, no en la ciudad, por lo menos en el distrito. Ujú. O sea, y en general no hay ningún homicidio que no esté esclarecido, en el sentido que se sabe quién es, y creo, estoy casi seguro, están todos presos con prisión preventiva los autores. No sé si condenados, pero todos con prisión preventiva. Lo cual difiere con otras ciudades que por ahí Sí, no hay una impunidad. impunidad muy ¿Estás grande, seguro? muy fácil de descubrir. ¿Nunca te pasó por la cabeza que metiste en cana a alguien que estaba... que no sabes y que hasta dudaste si no era inocente? Puede ser. Puede ser. Opa. Pero Y- igualmente no tengo ese tipo de casos, digamos, de homicidio. Y como te digo, dentro de todo se ha podido esclarecer. Porque en general siempre hay un vínculo. Acá muy raro que haya un homicidio. Acá, sobre todo, homicidio de personas extrañas, lo que le llaman hecho de inseguridad, como dice lo del robo. Eso casi no existe. acá. Son todos vínculos sociofamiliares, para Sí. decirlo de alguna manera. ¿Algún caso que no te haya dejado dormir o que te haya impresionado mucho, ya sea por el hecho en sí o porque estuviste en la escena o algo? Bueno, en realidad... O el que te haya sido más Por suerte complejo para problemas vos. de insomnio no tengo, pero a ver, pasa que hay casos que están en curso, porque han habido pocos que hemos tenido condena todavía, y hay juicios que sabemos que van a ir a juicio. Quizás este año hemos acusado uno, y en breve, en muy pocas semanas o días, vamos a acusar por el caso del bebé Tiago Núñez, que es un caso que fue raro en sí, digamos, o sea, la circunstancia. Pero ¿Cuál era ese? el bebé que en abril apareció con los muertos, que bueno, pero tampoco era tan complejo, digamos, porque se sabía que hubo maltrato, quizás no se sabía cómo fue el maltrato con tanta evidencia. Pero después hay casos más mediáticos, sí, que algunos ya lo sabrán, que quizás más que nada lo mediático está en la persona que los cometió y en el estatus social de la persona que los cometió. Aún a pesar del estatus social de la persona, bueno, el caso de Pablo Gase es un caso que creo que va a ser muy relevante, porque no es habitual, digamos. Han habido denuncias contra médicos y condenas, no es único ni recordemos, es el flebólogo era él. Sí, flebólogo, linfólogo. Ajá. O sea, han habido condenas de kinesiólogos, de ginecólogos que han cometido delitos sexuales.
quizás en este caso la magnitud es por la cantidad de afectadas que hubo y eso es algo muy llamativo. ¿Vos lo estás investigando, Seba? Sí, ese caso. Perdón, ¿ya no tuvo condena en primera instancia esto? No. No, Está no, imputado y con preventiva ninguno, nomás. claro, no tiene condena, pero bueno, hay que tener en cuenta de que es un caso de este año que hace, creo que 5 meses está preso. A mí me pasó algo muy raro leyendo algunos que otros testimonios o por ahí, sobre todo algunas cuestiones en redes sociales, que es que cuando suceden este tipo de delitos, sobre todo los abusos no sexuales, todo lo que necesitas es una persona que diga me tocó, me abusó, me penetró. Pero es muy gracioso ver que salen, como vos decís, no sé cuántas denunciantes en este momento hay. 8. 8, bueno, 8. Y te salen otros 8. Ah, pero a mí no, entonces bueno. Sí, No, a ver, importa primero, si a vos no te hizo nada, lo que importa es la otra, la sí, persona obvio. que dice que sí. Y sí, el valor del testimonio es muy importante, pero no es testigo único, o sea, no, hay que tener en cuenta primero, todos estos hechos son hechos que ocurren entre muros, sin testigo alguno, y por lo tanto, de acuerdo a la tesitura de que queda palabra contra palabra, no habría condena alguna, y eso obviamente que es falso, y que hay condenas porque cada víctima tiene su historia, su relato, personas, amigos, familiares que saben lo que han vivido y que profesionales que han intervenido en muchos casos y que refuerzan y son indicios conducentes, serios y verosímiles que refuerzan el relato. De lo contrario, nosotros estamos obligados como Estado a investigar y prevenir y juzgar y condenar estos hechos, y una de las obligaciones es no estereotipar a las mujeres, a las personas en general, pero en general las mujeres y las víctimas de violencia de género no pueden ser estereotipadas partiendo de la idea de que miente, inventa una cosa. Lo que no quiere decir es que es palabra contra palabra, porque no es en ningún caso vamos a un juicio con una palabra. Tenemos una persona, después tenemos sus familiares, allegados, psicólogos, tenemos que respaldan hay consecuencias. Cada persona que vive este hecho vive un trauma que se deberá explicar con mayor detalle el licenciado Jorge, porque realmente, y eso es una cuestión objetiva. Y aclarar, Seba, que vos, más allá del testimonio, vos tenés que tener todo un respaldo probatorio para poder condenar a alguien. Y no, hay no una... basta con un testimonio y listo. No, pero eso es lo que está, por eso, para decirle a la gente, no se termina en el juicio o en la condena porque ella dijo que sí, él dijo que no. Hay un montón de otras cosas y eso es lo que hay que aclarar también, ¿no? Es que... Y que debe ser súper difícil porque justamente como vos lo decís, son delitos... puertas adentro, exactamente, sin testigo. No hay testigo, pero por eso, los hechos de este tipo son hechos enormemente traumáticos que generan un impacto muy fuerte para quien lo sufre, y de eso sí hay testigos, porque esa persona fue y le contó al momento del hecho a sus amigas, a su madre, a su psicólogo, psicóloga, algunas fueron al psiquiatra, empezaron a tener trastornos de ansiedad, de pánico, y esas son cuestiones verificables empíricamente y son indicios que refuerzan la credibilidad de un testimonio y que nos llevan a la condena. Y de lo contrario, si uno ignorara todos estos indicios y ignorara el relato por decir que no hubo un testigo, estaríamos diciendo, bueno, mintió la mujer, en principio miente. Y eso es una prohibición, nosotros no podemos partir de eso, es un estereotipo de género, un estereotipo peyorativo hacia la mujer. Y por eso hay muchos... una campaña muy fuerte, digamos, de a veces desprestigio, que se basa en mentiras y sobre todo en mucho estereotipo de la mujer inventa porque inventa, vaya a saber por qué. ¿Existe alguna estadística de eso, de que realmente haya casos? Porque la verdad que tenés que ser bastante... Nosotros no valoramos verdad o mentira. HDP para decir, porque digamos, para ir a denunciar a alguien y que lo metan 20 años en cana, porque... tenés mala onda, digamos, la verdad que sería bastante... no es verdad o mentira, es tener evidencias o no tener evidencias. O sea, tener prueba o no tener prueba. Porque ya saber qué es lo que realmente pasó, la evidencia lleva a creer que un hecho realmente pasó y a formar la verdad judicial, la verdad jurídica, pero no estamos hablando de la verdad contra la mentira, estamos hablando de tener prueba. Y bueno, en los casos de esto tenemos prueba de este modo. Pero no es solamente en estos casos, también uno tiene prueba cuando
te entran a robar a tu casa y vos estabas ahí, te apuntaron con un arma, etcétera. ¿Quién es el testigo? Y sos vos el testigo. ¿Qué otro testigo hubo? Ninguno. Y no te van a creer porque sos varón y porque denunciaste que te intentaron apuntar con un arma, que te intentó él y él, y que no. ¿Por qué hay a veces con las cuestiones de género y con los delitos sexuales suponer que van a mentir cuando uno, eso se pusieron a estudiarlo para analizar la cuestión esto del testigo único? En muchos casos no hay un testigo directo, hay uno. Hay muchos casos donde el testigo directo hay uno que es el afectado directo. Pero por eso... Claro, y aclarar que hoy en día la justicia, la administración, la legislación va exactamente para el lado contrario, no para el desprestigio de la mujer, sino para todo lo contrario. Claro, que no es ir a un juicio con una sola palabra y nada más. Tenemos que buscar indicio en el contexto, porque en general, bueno, además de los abusos sexuales, todo lo que es cuestiones de vínculos interrelacionales de género, el hecho delictivo no es un delito habitual donde a vos, no sé, te choca un auto. Es todo un historial y tenés una relación tumultuosa, violenta. Aparte y tenés un montón de testigos de eso. Seba, en esto tampoco es que vos lo tenés que convencer al juez. Ahora, el principio del indubio pro reo también subsiste en este tipo de juicios, no es que por desaparece. Eso no puedo ir con la palabra contra palabra. Exacto. Pero la víctima y su experiencia se ven reforzadas por testigos que van generando una evidencia fuerte, porque... Y hay otro tipo, de elementos probatorios, como vos decías, pericias psiquiátricas, psicológicas, médicas o no sé qué otra cosa que también respaldan esto, ¿no? Se usan nuevos medios probatorios. Aún que no lo hubiera, bueno, además del rol de los psicólogos, también si vos tenés que lo que te pasó lo vivenciaste de forma muy traumática y se lo comentaste a tu mamá, a tus amigas, tuviste trastornos, eso es una cuestión objetiva y ahí tenemos prueba de eso. Eso refuerza la verosimilitud y la credibilidad de un testimonio. Sí, aparte... Claro, es muy difícil ponerte de acuerdo, perdón, en este caso en particular, es muy difícil que 8 personas se pongan de acuerdo sobre distintas situaciones con un mismo modus operandi y que se las cuenta a distintos parientes, o sea... 7 puede ser, pero 8 no. Claro, totalmente. Sí, el lugar de la víctima hoy tiene otro. Incluso hay algunas personas dicen no se debería hablar más de víctima, no habría que buscar otra palabra más adecuada. Más allá de esta cuestión de la credibilidad en el testimonio o del valor de la evidencia, también hay toda una arquitectura o un andamiaje conceptual que sostiene la verosimilitud de los testimonios, sobre todo en casos, desde los delitos de lesa humanidad, los delitos de violencia de género, los delitos sexuales, tienen mucho de testimonio único muchas veces en su conformación, lo cual, no puedo hablar por los fiscales, pero ningún fiscal por ahí no va a cometer la irresponsabilidad de ir únicamente porque alguien me dijo 2 o 3 palabras, ir a accionar legalmente contra otra persona, ¿no? Por ahí quizá hay cierto imaginario social o popular que adjudica esta versión un poco simplista de las cosas, como alguien me acusa y ya está, yo voy preso, ¿no? Hay muchísimo más trabajo y herramientas atrás de eso, no es una mera acusación de alguien me hizo algo y ya está, viste, yo ya voy a pagar y me van a condenar y demás por eso, ¿no? Eso me parece que forma parte más de cierta... No, porque de hecho si tendrían eso habría menos delito, me parece, si supieran que me acusan voy preso habría menos delito. Y ahí sí tendrían muchísimo más poder los fiscales, ¿no? Y sería una barbaridad también. Sí, por supuesto. Bueno, Seba, Gus, tenía una pregunta. No, dice, ya está, ya para después, dice, después ya se va el programa. Le damos 5 minutos que toma aire y tenemos que ir con el IG. Claro, Instagram. No, pues es que se me están borrando las preguntas, pero a ver, te digo rápido. Era sobre el Carmel, nada más. Ahí está, dale. Entró un fax que dice que los vecinos del Carmel, ya creían que se había olvidado todo esto y le trae un montón de perjuicios económicos al barrio privado y patatín y patatán, y toda esta mala prensa de vuelta que Netflix ha sacado encima, han pedido a la municipalidad la exhibición de todos los impuestos que ellos venían pagando. Apá, eso pasó Está pasando en el Carmel, en un barrio, en el Country Club. En el Country Club me suena algo que pasó en Reconquista, ¿puede ser? Sí, Vos me estás jodiendo, ¿no? Yo escuché que algo en la semana pasó ahí con gente que le falta plata, una cosa así. ¿Puede ser? Bueno, a muchos le falta plata. Por acá es sencillo. Acá, el que tenía al lado del Country Club, así que... Acá, el que no paga
Es porque no quiere acá, la TGI se paga trabajando. Bueno, Todos los vecinos de Carmen, por favor, que te vayan corta, a mira, te trabajar. Estuviste bien ahí. Pregunta que hace la gente, ¿eh? Esas son, tienen La las, gente de la calle. la gente, no, esto yo puedo comprobar. La gente del Instagram. te lo pongo claro, no sé sí, si que es no es gente gente. que anda en la calle o no. Bueno, ¿alguna vez le dijeron chorrito de Fanta? Sí, pero en la facultad. Antes había otra, menos elaborada, digamos. Menos elaborada. Claro. Se puede. Y la verdad que, bueno, colores, tomatitos, zapallos, zanahoria, todas las frutas y hortalizas que son de tonalidad roja, anaranjada, bueno, todas esas juntas. Cabeza con tuco. Claro, también fideos con tuco, entre otras, sí. ¿Es verdura el apio? Eso, vos sabés que yo tuve la mala idea de leer esas preguntas antes. Yo no sé para qué las publican en Instagram si después ya... No, y bueno. la del el apio... No sé, pues no como verduras. Yo desde los ¿sí? 3 años... No, mentira, como, pero de verdad que no tengo ni idea. No sé si probé el Está apio. bueno el apio. Está bueno el apio Pero en la ¿para qué? ensalada. Se hace la ensalada, Te lo con, recomiendo. la ensalada con manzana, ¿no? Coman la Waldorf. Ahí está la No, variedad. pero es horrible, Con es crema de agridulce. leche y se... Muy Sí, rico. sí, muy hay rico. No, lo agridulce, no. A mí me gusta mucho el apio. Ay, ya. No, ¿tocaste alguna vez algún cadáver? A ver. No, por suerte, no. Además, no, técnicamente no podría, pero bueno. No te hagan así. No, me da impresión. A ver. Decís vos. Sí, murió hace una hora. Yo pensé que me iba a dar ¿Te da mucha más impresión? impresión. Ahora ya lo normalicé. De hecho, he llegado a ver sesos desparramados y después comer un tuco. Mondongo, un mondongo. mondongo. Sí, ¿Los digamos. fiscales hacen terapia? El año pasado hice y este año tenía que volver. O bueno, yo no tenía que volver, pero bueno, tenía que cambiar, digamos. Pero es la idea, digamos. Hay que hacer distintas descargas emocionales y físicas como para poder Sí, sí. sobrellevar. ¿Cómo califica la actuación de Molina Pico? Hay cosas que no corresponden, andar especulando móviles no tiene ningún sentido, por ejemplo, ¿no? Eso de ver si lo mató el cártel de Juárez, lo mató porque qué sé yo. De hecho, en los alegatos lo omitió. pero según la ¿para serie. qué tiene que probar el por qué? No hay por qué, como dice la China. No hay por qué. Puta. O sea, a mí también el otro día me preguntaron por qué el caso del bebé, por qué el padre podía pegar a su hijo. Y bueno, no sé, qué sé yo, no sé. No, porque le Lo que pegaba tenés a que su probar es que hijo. le pegó. Que le Bueno, pegó, es que claro. el derecho penal por ahí no le corresponde. No, es una acción y si es querida la acción o no es querida. Está bien, bueno, pero la es motivación te da... te finaliza, digamos... cierra la historia cierra de la manera historia, hermosa, exactamente. pero Pero es más acá, bueno, criminológica que penalista la motivación, ¿o no? salvo en algunos, a ver, que sea para ocultar otro delito, viste que hay un homicidio que es el que matare para ocultar otro delito, facilitar, y bueno, ahí podríamos decir sí. Ahí tenés que probarlo. Claro, que El el robo, otro delito. la hipótesis del robo, por ejemplo. Claro, para ocultar el robo, qué sé yo, pero si no, o para el género también, porque el género implica probar el contexto, que lo mató por... Claro. O contexto de violencia de género, por odio de género también, le tenía bronca, pues no sé, que le dijo que se iba a separar y que la mató por eso, y bueno, ahí metés o por ejemplo, ¿no? Está bien, pero porque el calificativo requiere... Pero que vos meter compres lo la del motivación. cártel de Juárez sin tener, no sé, las cuentas bancarias, hacer, no sé, un estudio de las cuentas bancarias de Carrascosa y familia y todas las sociedades y todo eso, y ver de dónde entró y salió plata, y poder probar de alguna manera así, no tiene mucho sentido. Después, por lo demás, fue objetivo. Él dio su versión de los hechos con la prueba que tenía. No creo que haya inventado que tenga una animosidad. Y no estoy haciendo una defensa corporativa, digamos, de No, porque de nuestro hecho, gremio. No, porque de hecho empezaste diciendo cuál es la falla. Sí. ¿Quién mató a María Marta? Y para mí, alguien de la familia o que la familia Contrató. o contrató y se Pero cayó. si vos para contratás acá. a alguien, le contratás que lo limpie también. No sean ratas. Un servicio completo. completo. ¿Quién sí. mató a Nisman? Fue Cristina, ¿no? ¿Aguilera o Lagarde? puede ser. Nueva hipótesis. Acá hay un genio en una Dije botella, Lagarde, puede ser, sí. Ginny Navarre. ¿Quién mató a Kennedy? ¿A Livón Kennedy? Livon. Sigue viva Livon Kennedy. Vive todavía. Sigue viva Livon Kennedy. Está medio Así chapa, que puede pero- serlo desde la CIA, la KGB. Magneto, Ah, según X-Men.
Magneto, Ma- Héctor no. Magneto. Héctor O Magneto. Jorge Requis. O Jorge Magneto, ahí está. Jorge Requis. ¿Quién mató a Roger Rabbit? Ah, bueno, ya he matado. Ese no. Como a Roger Rabbit. Te Claro. mataron. ¿Por qué Roger Rabbit? ¿Por qué la pregunta? La película, ¿quién Se llama mató a así. Roger Rabbit? Se ¿Lo llama vieron así. que- Claro, no soy muy cinéfilo, así que... Mira, ¿En Ah, la película qué pasó? Ah, Ah, tenés que mirar. es con, con Christopher Lloyd, el Doc. exacto. Y Jessica Rabbit, está buena, muy Muy visual. buena. Actora. Si la inflación se va, el dolor vuelve. ¿Cómo? ¿La Si inflación? si la inflamación se va. Perdón. Si la Si inflación, la se va, inflación, ¿qué hacer? si la inflación se va, el dolor sí, vuelve. Sí, perdón, estoy en Argentina, todo es inflación. Toda inflación, Si la dólar. inflamación se va, el dolor vuelve. Era al revés, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. La película es quién engañó a Roger Rabbit. Ah, Por eso me quedé pensando, ¿no? ¿Quién mató a Roger ¿Y Rabbit? quién mató a Carmen Sandiego? ¿Es un juego o no? ¿O estoy loco yo? ¿Es requisito Sí, ser sí. colorado para entrar a la unidad de género? Y sí, porque hay un condimento que de Porque intimidación. porque están los girosos Claro, también está ahí. el doctor Gerosa. Claro, mirá, los colorados al poder. Mirá. Entrerriano también. Bien. Sí, se Claro, puede. él es de diamante. Claro. Se está poniendo más Mirá. difícil el ingreso. No, Todas yo- las teorías conspirativas juntas. Llámame a Perotti. Vamos a cerrar la frontera ya. ¿Qué se siente ser fiscal tan joven? Tips para los futuros abogados. Dice. Tips. Para los futuros abogados. No sé, porque la verdad que nunca ejercí la profesión de abogado y sé que es muy complicado y jodido la profesión liberal. Pero bueno, es un laburo, no es un laburo, es un trabajo, tenés que estar muy metido, ¿viste? Por ahí se te chupa un poco la vida en el medio, pero bueno, te tiene que gustar y comprometerte y bueno, un poquito, te hay que dedicar un poco de tiempo bastante a este tema. Sí, algo hay, porque en el sistema penal judicial, porque tanto defensores como fiscales se van turnando para sacar licencias Psiquiátrica, psiquiátricas. sí, vamos juntando puntos. Algo para- hay, este mes le toca A y Sí. sale la... Bueno, ¿algún caso en la historia judicial de la zona que más lo impactó? Un tipazo posta, dice. Es una pregunta y un La elogio, zona. digamos. Pasa que no seguí la historia judicial de la zona. No, debe ser desde que estás en función. Ah, de lo mío, que me haya impactado. Bueno, podemos poner el caso del niño que fue asesinado por el maltrato del padre, digamos. Esto fue este año. Este año, sí. Además tuvo la particularidad de que lo trabajé desde el día en que el niño llegó al hospital y que tuve que ir a verlo, digamos, ver ahí cómo fue la... ¿Él situación. estaba vivo todavía? No recuerdo. No, ya Ah, estaba ah. fallecido, así que, y muy, Tenía 4 meses, ¿verdad? sí, 4 meses, así que ese quizás además fue desde el comienzo el mismo caso, así que puede ser, ¿no? ¿Los colorados son mufa? Yo creo que sí. No puedo desmentirlo, dijiste Pero cuando sí. entraste. No puedo corroborarlo ni desmentirlo, así que indubio pro reo, ¿viste? Está bien. Hay personajes que no hacen honor, que A hacen, ver, digamos, algunos, o sea, son muy pocos los colorados públicos que bueno, salvo el doctor Gerosa, por supuesto, el doctor Gerosa no, por supuesto no, pero algunos periodistas deportivos, ¿viste? Al colorado Algunos- Lieberman. Acá se Sí. están quejando, Carlito dice que hizo una pregunta en el Facebook Perdón, pero y no la llego- leíste. ahí Pero está, dice básicamente me pone cuál es el héroe favorito. Sí, Ya la habíamos hablamos, hecho, hablamos. le Chapulín dije, Colorado, le Chapulín dije, Colorado. dijo el Sí. Chapulín Colorado que El tiene Chapulín Colorado, Carlito. un montón. Porque tengo acá en Facebook, te encuentran parecido a Chiran, no sé si sos de- Ed Sheeran, sí. Sí, Sí. te No, lo la verdad han que, dicho. vi una vez un meme en Instagram, así que el alguna de- que otra vez. el de sí. Imhotep. el de la momia. Sí, me vieron parecida a la faraón y dije, a Martín Sirio seguramente, no sé. No, La Imhotep faraona, se ¿no? llama. Imhotep. Imhotep se ¿De llama. dónde? Es él. Sí, Es en de la momia. En la foto, Es digamos. de la sí, película sí. La momia. Y es Sheeran, puede ser. Ed Sheeran. tiene- Acá me Ahí ponen lo tenés. ¿Por qué tiene cara de meme? Dice. Son es- colorados, hermano. son- Ron Sí, Weasley nada es su hermano, dice. Ron Ah, Weasley tuve es de Harry que- Potter. Ese de Harry Potter. Sí. Tengo más parecido a Sheeran, pero igualmente no. No tendrás sus millones. Es como que todos los colorados se parecen, ¿no? Puede ser. Ron Carter, No, Sí. tampoco, a Ron Acá- Williams. No. Acá el dice- director de Arrested Development, Ron Howard. Ron Howard. Ron Howard. director. Dice, la clave fue cuando van con el cuerpo a cremarlo, fue la CIDE. Algo pasó, plata de una fundación, lavado. Bueno, que le llamen a. ¿De que qué llamen- está hablando? No, ¿De también qué está está, hablando? también está entre Que los llamen a medios, Lilita eso sí, Carrió. es cierto. Que llamen a Lilita Carrillo. que a net- Lilita Carrió es una gran investigadora, ¿eh?
No, bueno, pero vos le tirás esas líneas y ella se arranca y no termina, ¿sabes cuando te diste cuenta? Así que, Ron Howard Ron vendría a Howard. ser el doctor Marechal dentro de 5 años de trabajo en la fiscalía. 3 meses y medio. Ron Howard que está pelado. Bueno, Ron Howard, es verdad. Bueno, vos yo me quedo con Ed Sheeran, por lo menos alguien exitoso, joven, talentoso. Seba, ¿le querés mandar saludos a alguien? a mi vieja creo que me ¿Cómo está se llama? viendo, Mirta. Mirta, a ver claro, si Mirta. te queremos, Me está Mirta. viendo Acá allá en Paraná. Mirta, vamos a intentar que el nene la pase bien acá. Así que ella me pasa las novedades de los medios, ella es mi agente de prensa, porque como casi no me dice acá tenés el caso tal, y acá dijeron tal cosa, o sea, me va pasando las novedades de los medios y los comentarios, el ranking que tiene cada una de las Sí, apariciones. igual, acá déjame decirte algo, esto es una cuestión personal ya dentro del ambiente judicial, gozás de una muy buena reputación. Y no sabía, pensé. No, y capaz que no te conocen, por ¿Qué eso. es eso? Y los medios, dentro de todo, hay determinada rama de los medios que no sé si viste, son más penalistas que los jueces, los fiscales, Sí. los Han defensores. estudiado. Sí, por eso te digo, Han hecho cursos. son más juristas y dar su opinión es mucho más importante que las sentencias, ¿no? Y Y que conocer el proceso. claro, Dentro de esos medios noto que también con vos son, dentro de todo, gozás de una muy buena reputación. A ver, nosotros estamos... De las mujeres también, las mujeres me han dicho, les caes muy bien a las mujeres. Mirá, el otro día, y nosotros estamos muy expuestos, porque hay una percepción de que cada crimen se puede evitar. Pero cada crimen se puede evitar no porque la justicia pueda agarrar al autor y por las dudas mandarlo a una especie de lugar de apartamiento para que no cometa el hecho que no existe. O sea, un gulag de machirulos, una especie así de no existe. O sea, tenemos por día 5 denuncias de lesiones, amenazas. Sé y sabemos que aunque haya una medida de restricción, que no hay cómo controlarla, o aunque se lo detenga, existen muchas razones por las cuales puede o no ocurrir, pero nuestro rol en la cuestión penal concreta no podemos, y es muy hipócrita plantear que nosotros del Poder Judicial podemos, nuestro rol está en impedir a futuro que haya un delito, o sea, impedir que de una amenaza se transforme en un homicidio. Eso no existe. El rol de prevención del Estado no es para evitar esas cuestiones desde ese punto de vista, sino un rol de prevención mucho más largo plazo, de previniendo las causas que generan esta situación de Sí, violencia. y que no es responsabilidad puntualmente del Pero, Poder y Judicial. lo digo. peor de todo, y a mí me dolió mucho, porque ni siquiera en el caso de esta chica que fue asesinada por su pareja hubo una denuncia. Entonces se ha mentido, y hay agrupaciones que han tomado eso y han ido a plantear cuestiones... Lo de esta semana estás diciendo. Claro, el caso de esta semana, o sea, se ha partido de una falsa denuncia que nunca existió, que en realidad la familia dijo que quería ir a denunciarlo, o que iba a ir a denunciarlo, pero realmente hemos averiguado y no ocurrió. Y que, en definitiva, es muy duro. O sea, yo sé que existe una posición de que la justicia penal todo lo puede, la justicia penal todo lo resuelve, la justicia penal todo conflicto lo puede canalizar, o puede prevenir, o puede impedir, o debe hacerlo. Y esto no es así. Constitucionalmente nosotros castigamos hechos ocurridos, amenazas, lesiones ocurridas si hay evidencia, y no prevenir a futuro, evitar tener la bola de cristal. Sentencia previa, la película de... Claro, de pero Tom Cruise. también Bueno, no le explico. lo que genera preocupación es que otras agencias del Estado que deben acompañar a la víctima para que no vuelva a ese círculo de violencia no están. Digamos, la víctima no tiene herramientas emocionales, económicas para hacer una vida distinta, y en la mayoría de los casos vuelven. Y yo creo que debería trabajarse más en esa cuestión, porque si efectivamente no tiene herramienta concreta para hacer una nueva vida, como en este caso, va a volver al ciclo de violencia. En resumen, claramente los problemas son de fondo y no pasan por el derecho criminal. Sí, sacarlo sino- de circulación. La idea es sacar una circulación. Vos amenazaste de Claro. muerte o le pegaste, que está mal. El la problema es justicia debería social, dar una respuesta, económico, sacarlo. cultural, educativo y de un montón de aristas que son difíciles de tratar y claramente no lo vamos a solucionar poniendo gente en cárceles, eso está claro.
podemos terminar diciéndole a los delincuentes que lo piensen 2 veces, delinquir o no, porque el Marichal doctor está suelto. Sebastián Marichal está dispuesto a hacer justicia hasta las últimas consecuencias. Pero por supuesto, ya de acá me voy y me empieza a detener. Así que Podemos, nuestro paladín rojo de la justicia. ¡Vaya, Harvey Marichal! No, no. Harvey Dent era Gerosa. Yo le dije a Gerosa Harvey Dent. Bueno, no sé, Robin. El Chapo. Nuestro Harvey Dent.